Imagina que sostienes en tus manos un objeto que no solo tiene siglos de antigüedad, sino que también posee el poder de transformar por completo nuestra comprensión del pasado. ¿Es posible que una única pieza de cerámica, un antiguo cráneo o un simple monumento puedan cambiar todo lo que sabemos sobre la humanidad? La respuesta es un resonante sí. A lo largo de la historia, los hallazgos arqueológicos han desvelado secretos asombrosos, desafiando las creencias establecidas y ofreciendo nuevas perspectivas sobre nuestras raíces. Hoy, te invito a un viaje a través del tiempo, donde descubriremos los hallazgos arqueológicos que han revolucionado nuestra comprensión de la historia y de nosotros mismos. Pero primero, permíteme preguntar, ¿qué descubrimiento podría cambiar tu forma de ver el mundo? La arqueología no es solo el estudio de ruinas y artefactos, es una ventana a nuestro pasado. Un pasaporte hacia civilizaciones que, aunque desaparecidas, aún tienen mucho que enseñarnos. A medida que exploramos estos hallazgos impresionantes, encontrarás momentos que te dejarán boquiabierto. Revelaremos cómo, por ejemplo, un hallazgo en Egipto no solo arroja luz sobre la vida cotidiana de los antiguos egipcios, sino que también puede cambiar tu percepción de la historia humana en general. Cada descubrimiento, una historia, cada historia, un ladrillo en el edificio de la humanidad. Empecemos con uno de los hallazgos más impactantes de la arqueología, las tablas de cera de los etruscos. Descubiertas en la región de Lacio, Italia, estas tabletas contienen inscripciones que muchos arqueólogos creían que eran irrelevantes o incompletas. Sin embargo, al ser estudiadas de nuevo con técnicas modernas, revelaron datos cruciales sobre las costumbres funerarias etruscas y su visión del más allá. ¿Sabías que este antiguo pueblo no solo influenció a los romanos, sino que también nos dejó pistas sobre su religión y formas de gobierno? Al comprender esto, podemos empezar a ver la conexión entre estas antiguas culturas y la creación de una civilización que perdura hasta hoy. En otro rincón del mundo, encontramos las ruinas de la ciudad de Teotihuacán, en México. Durante décadas, los arqueólogos han estado desentrañando las complejidades de esta magnífica civilización prehispánica. Pero lo que verdaderamente cambió nuestro entendimiento fue el descubrimiento de un sistema de túneles subterráneos. Con 2000 años de antigüedad, estos túneles no solo eran un medio de transporte, sino también un camino espiritual. Nos llevan a repensar cómo las antiguas culturas mesoamericanas concebían la vida, la muerte y su conexión con lo divino. Este hallazgo no solo abre nuevas preguntas sobre su arquitectura, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el espacio y lo sagrado. A medida que avanzamos, llegamos a un hallazgo que cambió la percepción de nuestros ancestros, el hombre de Otzi, la famosa momia congelada descubierta en los Alpes. Este viajero del Neolítico, que vivió hace más de 5000 años, no solo estaba sorprendentemente bien conservado, sino que su cuerpo reveló detalles sobre su vida cotidiana, su dieta y, sorprendentemente, su salud. Los estudios han encontrado trazas de las enfermedades que padecía y los remedios que utilizaba. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿qué tan diferentes eran nuestras preocupaciones en aquel tiempo en comparación con las de hoy? Otzi es una cápsula del tiempo que nos habla de la lucha humana, de la supervivencia y de los desafíos universales que enfrentamos, sin importar el siglo. Pero la historia de los hallazgos arqueológicos no se detiene aquí. Viajemos ahora hacia el Reino Unido, específicamente a Stonehenge. Las teorías acerca de su propósito variaron enormemente, desde un observatorio astronómico hasta un templo pagano. Sin embargo, un estudio reciente de los anillos de madera cerca del monumento ha revelado que este podría haber sido un lugar de reunión social, un centro de intercambio cultural. Al explorar qué tan conectados estaban estos antiguos pueblos de la región, comenzamos a ver a Stonehenge como un símbolo de unidad más que de misterio. ¿Podríamos acaso darnos cuenta de que nuestras experiencias contemporáneas de conexión son simplemente una repetición de lo que ya ocurrió miles de años atrás? A medida que continuamos este recorrido, llegamos a un lugar inesperado, Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Este asombroso sitio, considerado el templo más antiguo del mundo, nos lleva a replantear una de las afirmaciones fundamentales de la historia, la idea de que la agricultura fue la base de las primeras comunidades humanas. Göbekli Tepe, que data de unos 12.000 años, presenta enormes pilares en forma de T, decorados con relieves de animales. ¿Y qué es lo más sorprendente? Se construyó mucho antes de que los humanos comenzaron a cultivar o domesticar animales.
Esto nos obliga a reconsiderar cuál fue el verdadero punto de partida de la civilización. Tal vez, la necesidad de rituales y conexión social fue lo que realmente impulsó a nuestra especie a construir comunidades complejas. Sin embargo, lo que viene a continuación te dejará aún más asombrado. Imagina un paisaje cubierto por el hielo, en el que navegantes vikingos dejaron su huella. Durante más de 1000 años, los conocimientos sobre las primeras exploraciones europeas en América provenían de relatos orales y textos vagos. Pero el descubrimiento de L.A. Aux Meadows en Canadá modificó por completo esta narrativa. Este asentamiento vikingo, datado alrededor del año 1000 después de Cristo, no solo confirmó que los nórdicos habían llegado a América, sino que nos proporcionó un vínculo palpable entre Europa y el Nuevo Mundo. ¿Qué significa esto para la historia del descubrimiento de América? Las narrativas que una vez fueron consideradas inverosímiles ahora tienen un fundamento arqueológico, y nos obligan a reevaluar nuestra comprensión de estos encuentros y sus implicaciones. A medida que desarrollamos esta historia, es importante destacar un hallazgo que conmocionó al mundo, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, realizada por Howard Carter. Este hallazgo no solo fue monumental por la riqueza de los tesoros hallados, sino también por la forma en que reveló aspectos de la vida y la muerte en el antiguo Egipto. Cada objeto encontrado en su tumba contaba una historia sobre el joven faraón, sus creencias y su influencia en la cultura egipcia. Desde su famoso sarcófago hasta las joyas de oro, todo estaba diseñado para acompañarlo en su viaje al más allá. Pero más allá de lo material, este descubrimiento nos mostró cómo la muerte era entendida como una continuidad de la vida, un concepto que ha persistido en diversas culturas a lo largo de la historia. Cada una de estas inscripciones desenterradas, objetos y ruinas están entrelazados con preguntas profundas sobre nuestra humanidad. ¿Qué significan estos hallazgos para nuestra identidad? ¿Cómo nos informan sobre a quiénes somos y de dónde venimos? Pero la historia no se detiene aquí. Te invito a quedarte y continuar este recorrido con nosotros, porque en la segunda parte de nuestro viaje, descubriremos todavía más hallazgos asombrosos que han dejado una marca indeleble en la comprensión de nuestra historia y abrirán nuevas puertas para explorar el futuro. Así que no te vayas, porque lo que está por venir podría cambiar no solo lo que sabemos, sino cómo vemos nuestro lugar en el mundo. Ahora que hemos abierto la puerta a esta intrigante exploración del pasado, es el momento de sumergirnos aún más en estas narrativas cautivadoras. ¿Qué otros secretos guardan las tierras antiguas? ¿Cuáles son los próximos hallazgos impactantes que nos esperan? La historia tiene mucho más que revelarnos, y cada respuesta que encontramos nos conduce a nuevas preguntas, transformando nuestra curiosidad en una búsqueda interminable de conocimiento. Te aseguro que las revelaciones que están por venir te dejarán sin aliento y completamente comprometido con esta apasionante travesía a través del tiempo. A medida que te adentras en este fascinante recorrido, comencemos con un hallazgo que ha revolucionado nuestra comprensión del pasado humano, el famoso arte rupestre de la cueva de las Caux en Francia. Descubierta por fumadores de marihuana en 1940, esta cueva contiene una de las obras más impresionantes del arte prehistórico, con imágenes de bisontes y otros animales pintados en las paredes. Lo sorprendente de estas pinturas, que datan de hace aproximadamente 17,000 años, es que no son meras representaciones artísticas, parecen narrar historias complejas sobre la relación entre los humanos y su entorno, así como sus creencias sobre la caza y la espiritualidad. Estudiosos afirman que estas pinturas podrían haber sido parte de rituales destinados a asegurar el éxito en la caza. Este descubrimiento también plantea preguntas importantes sobre la capacidad cognitiva de nuestros antepasados y cómo su curiosidad e imaginación les permitieron comunicarse a través del tiempo, demostrando que el arte es una forma primigenia de expresar la identidad y la experiencia humanas. Siguiendo con la exploración de la complejidad humana, descubramos el hallazgo de la ciudad antigua de Petra en Jordania. Esta ciudad, famosa por sus impresionantes fachadas talladas en roca rosa, sirvió como un importante centro comercial en el mundo antiguo. Petra no solo era un cruce de caminos para las rutas comerciales, sino que su sistema hidráulico ingenioso demuestra el nivel de sofisticación alcanzado por sus habitantes. Las excavaciones han revelado que Petra era un ejemplo de cómo las antiguas civilizaciones se adaptaban al entorno hostil del desierto, utilizando técnicas avanzadas de conservación de agua para sobrevivir.
La grandeza y el arte de su arquitectura, así como su complejidad social, nos recuerdan que el ingenio humano ha sido un motor de avance durante milenios, brindándonos lecciones sobre sostenibilidad y resiliencia que siguen siendo relevantes en nuestros días. Pasemos ahora a otro lugar asombroso, las líneas de Nazca, en Perú. Durante mucho tiempo, estas enormes figuras geoglíficas talladas en el desierto han fascinado a los arqueólogos y a quienes estudian la astronomía. Las líneas, que forman gigantescos animales, figuras geométricas y misteriosas formas, parecían ser solo un enigma en el vasto desierto. Sin embargo, investigaciones recientes han sugerido que estas representaciones podrían haber tenido propósitos rituales y astronómicos. Algunas teorías proponen que las líneas eran utilizadas por las culturas locales como parte de prácticas ceremoniales relacionadas con la agricultura, marcando calendarios astronómicos y conectando la Tierra con el cosmos. Esta nueva interpretación no solo resalta la habilidad artística y técnica de los nazcas, sino que también nos recuerda nuestra propia relación con el entorno y los cielos. Continuando nuestra travesía por los hallazgos que han cambiado nuestra perspectiva sobre el pasado, no podemos pasar por alto las extravagantes tumbas de los guerreros de Xi'an, en China. Descubiertos en 1974 por un agricultor que buscaba un pozo, estos guerreros de terracota han desvelado un sorprendente nivel de detalle y arte de la época de Insi-Huan, el primer emperador de China. Con más de 8,000 figuras individuales, cada una con características únicas, la escena representa un ejército que guarda el mausoleo del emperador. Esto no solo revela la importancia que la cultura china otorgaba a la vida después de la muerte, sino que también ilustra la organización social y militar de la dinastía Qin. La escala y complejidad del sitio nos invitan a reflexionar sobre las creencias que han modelado la cultura china y el poder de la memoria colectiva. Dejamos atrás Asia y nos dirigimos hacia el norte, donde nos encontramos con otro hallazgo que ha inquietado a los investigadores, la civilización de los antiguos mayas y su sorprendente escritura jeroglífica. Durante siglos, se pensó que los mayas habían desaparecido sin dejar rastro de sus logros. Sin embargo, con el descubrimiento de más de 1,800 pictogramas y la traducción de las inscripciones en templos y monumentos, los arqueólogos están comenzando a descifrar su historia. Las inscripciones han revelado un amplio rango de información, desde los logros de gobernantes hasta eventos históricos significativos, lo que ha permitido a los investigadores construir una narrativa más completa de esta sofisticada civilización. Este hallazgo no solo destaca la complejidad de la sociedad maya, sino que también subraya la importancia de la escritura como una herramienta vital para la memoria y el registro históricos. Siguiendo con esta línea, exploramos el fascinante descubrimiento del hombre de Tunguska, ocurrido en el siglo XX en Siberia. En 1908, una explosión masiva arrasó miles de árboles en la región, un evento que durante mucho tiempo se consideró un misterio. Después de décadas de especulaciones, se determinó que el suceso fue el resultado de la explosión de un meteorito o cometa en la atmósfera. Este hallazgo ha tenido un impacto significativo en la forma en que entendemos los fenómenos naturales y la historia de nuestro planeta. Nos recuerda que, aunque la humanidad ha realizado avances impresionantes en la ciencia y la tecnología, somos solo una pequeña parte de un mundo más grande y misterioso que requiere respeto y exploración continua. A medida que continuamos expandiendo nuestro horizonte sobre los antiguos misterios de la humanidad, llegamos a otro descubrimiento relevante, el archivo de documentos de la Biblioteca de Asurbanipal en Nínive, en la actualidad. Esta biblioteca, que data del siglo VII a.C., es uno de los ejemplos más antiguos de una biblioteca pública conocida en la historia. Contiene miles de tablillas de arcilla con inscripciones en cuneiforme que documentan 1000 años de conocimiento humano, desde literatura hasta astronomía. La importancia de este hallazgo no solo radica en el propio contenido, sino en cómo ha dado forma a nuestra comprensión de la escritura, el conocimiento y la cultura de las civilizaciones antiguas. La preservación y transmisión de esta información destacan la necesidad de conservar nuestra propia cultura en un mundo que avanza rápidamente, recordándonos el poder de las palabras para trascender el tiempo. Finalmente, no podemos olvidar la emocionante historia del descubrimiento de la ciudad perdida de la Atlántida. A menudo considerada un mito, la búsqueda de esta civilización perdida ha fascinado a generaciones enteras. Los arqueólogos han buscado en lugares tan diversos como Santorini y el continente americano, encontrando vestigios que podrían, en algunos casos, haber sido inspirados en la propia historia de Platón.
Estos hallazgos evocan preguntas intrigantes sobre la verdad detrás de las leyendas y cómo las narrativas culturales influyen en la percepción de nuestra historia. La Atlantidez simboliza nuestra búsqueda incesante de desafíos, un recordatorio de que el pasado, aunque envuelto en misterio, tiene mucho que enseñarnos. Luego de este emocionante recorrido a través de los hallazgos que han moldeado nuestra percepción sobre el pasado humano, es importante reflexionar sobre el papel que jugamos hoy en la preservación de nuestras raíces. Cada fragmento de historia que hemos desenterrado, ya sea una simple herramienta o un monumento impresionante, nos ofrece no solo una visión de cómo vivieron nuestros antepasados, sino también una oportunidad para comprender mejor nuestra conexión con ellos y con el mundo que nos rodea. La arqueología, entonces, no es solo un estudio de la historia, sino una búsqueda de identidad. Cada objeto y cada ruina desenterrados son testimonios de la resiliencia humana, de las culturas y sociedades que han florecido y caído a lo largo de los siglos. Nos muestran que, a pesar de las diferencias, todos compartimos la misma necesidad de pertenencia, de comprender nuestro entorno y de dejar una huella en el tiempo. Por lo tanto, es fundamental que nos comprometamos a preservar nuestras historias y las de los demás, ya que son un tejido que nos une en nuestra humanidad compartida. Al enfrentarnos al vasto horizonte de la historia, debemos recordar que cada descubrimiento nos invita a reconsiderar no solo lo que sabemos, sino también cómo interaccionamos hoy en el mundo. A medida que el tiempo avanza y nuestros conocimientos se expanden, se nos presentan nuevas oportunidades para replantear nuestras narrativas y aprender de las experiencias del pasado. Así que, mientras exploramos los secretos del futuro, te animo a permanecer curioso y comprometido. Lo que hemos aprendido de la historia puede guiarnos en el presente, iluminando nuestro camino hacia un futuro más consciente y comprensivo. A medida que continuamos esta búsqueda, siempre habrá más preguntas que responder y más historias que contar, porque cada descubrimiento es solo el comienzo de un nuevo viaje. Así que, ¿qué significan estos hallazgos para ti? ¿Cómo pueden influir no solo en tu percepción del pasado, sino también en cómo te ves reflejado en el presente? La historia está en constante evolución, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en ella. Así que sigue explorando, sigue cuestionando y, sobre todo, sigue conectando. Estás en el umbral de un vasto universo lleno de historias que esperan ser descubiertas. La aventura apenas comienza,